respecto. En este mundo y en este instante está cumpliéndose hoy un siglo del nacimiento de uno de los líderes más importantes de la historia de la humanidad. No necesitamos mencionar su apellido, con su nombre basta. Para no hacer de mí con un pedazo. Hace 100 años nacía Fidel Castro. Entre únicos e impares. Cuando lo despedimos, partió hace 10 años, en 2016, el 25 de noviembre, el mismo día de Diego Armando. Tampoco hace falta mencionar el apellido. Me vienen a convidar a arrepentirme. Todos teníamos claro Me vienen a convidar que se trataba de la personalidad más descollante del siglo XX que seguía viva en el siglo XXI. Claro, Fidel vivió 9 décadas. Me vienen a convidar a tanta mierda. Yo no sé lo que sé. Y podríamos pensar en Fidel, a esta altura de las cosas, Fui lo que fui. como un faro, como comandante de una revolución socialista de fines de los años 50, Yo me muero para el futuro de toda América Latina, más allá de los lenguaraces que pueden decir cualquier cosa al respecto, y también para muchos otros liderazgos en el mundo. Cuando se lo critica a Fidel, un hombre falible que habrá cometido muchísimos errores seguro, se lo critica por sus méritos, por haber convencido a Cuba de que era posible una revolución, por haberla llevado adelante, por haberse peleado con Estados Unidos todo lo necesario a lo largo de décadas y décadas, Yo quiero seguir jugando. por haber formado a un pueblo, por la salud, por la educación, por la cultura, por la independencia. Yo quiero hacer un congreso del unido. Y sobre la precisión, tanto Fidel como muchos otros integrantes de su generación, incluyendo ahí al Che Guevara, pensaban que siempre hay que entender que el enemigo es el fascismo. Tiene muchas formas y puede tener nomenclaturas distintas. Pero aquellos que en el futuro reivindicarán, sin mencionarlo, liderazgos muy tóxicos para la historia de la humanidad, por ejemplo, aquellos que concluyeron en el holocausto de la Segunda Guerra Mundial, también saben claramente que cuando se nombra a Fidel, se nombra a ese enemigo, al enemigo del fascismo. Cuando Salvador Allende asumió como presidente de Chile, segundo proceso socialista, en este caso por democracia, no por revolución, en el continente, en el patio trasero de Estados Unidos, Fidel Castro se apresuró a visitar Chile. Entendió que había ahí un puente. También lo entendió el Departamento de Estado de Estados Unidos, que nunca pudo derribar la revolución cubana hasta hoy, y que sin embargo activó muchísimo para que hubiera un golpe de Estado que terminó en el 73 con el gobierno de Salvador Allende e incluyó la escena de su propia muerte. Es más, Salvador Allende murió con una metralleta que le había regalado en esa visita Fidel Castro. Fidel Castro estaba seguro, por las condiciones en que Salvador Allende, por vía democrática, pero con el 30 y pico % de los votos, había llegado al poder, que su revolución, el sueño de una utopía socialista democrática, estaba muy en peligro. Que me arrancaran los ojos y el badajo. ¿Será que la necedad parió? ¿Cuántas veces quisieron matar a Fidel a lo largo de los años y los años posteriores a la Revolución Cubana? Docenas de veces. La necesidad de vivir sin tener precio. Yo no sé. ¿Y para cuántos líderes del futuro? Fidel, su actitud, su coraje y también su formación como estadista fue completamente un ejemplo. Esto decía aquel día, 2 de diciembre del 71, en Santiago de Chile. Hemos aprendido la comprobación más de otra ley de la historia. Hemos visto el fascismo en acción. Y hemos podido comprobar un principio contemporáneo, que la desesperación de los reaccionarios, la desesperación de los explotadores en el mundo de hoy, como ya se ha conocido nítidamente por la experiencia histórica, tiende hacia las formas más brutales, más bárbaras de violencia y de reacción. Y todos conocen la historia
del fascismo en diversos países, en los países que fueron las cunas de esos movimientos, cómo surgieron, pero ¿qué hacen los explotadores cuando sus propias instituciones ya no le garantizan el dominio? ¿Cuál es su reacción cuando los mecanismos con que han contado históricamente para mantener su dominio les fracasa, les falla? Sencillamente los destruyen. No hay nadie más anticonstitucional, más antilegal, más antiparlamentario y más represivo y más violento y más criminal que el fascismo. Fidel Castro Ruz era un hijo de un campesino español radicado en Cuba, de alto nivel económico. Por eso pudo estudiar Derecho en la Universidad de La Habana durante la dictadura de Batista. Tuvo una formación católica jesuítica. De hecho, la curiosidad histórica de que la Revolución Cubana nunca rompió relación con la Iglesia Católica, más vale al contrario, acentuó esa relación habida cuenta del catolicismo atávico de una parte grande de la sociedad cubana. Fidel fue un líder de la izquierda marxista en América Latina, pero siempre un hombre dispuesto a escuchar. Se hizo muy famoso con el intento de asalto al cuartel de Moncada en 1953. Alguien, un joven cubano lleno de ideales, había liderado un proceso para intentar terminar con la dictadura. Salió mal. Terminó detenido. Lo juzgaron. Se defendió a sí mismo como experto en derecho. Dijo ahí una frase muy famosa en la historia: la historia me absolverá, no este tribunal. Y después pasó lo que pasó: su exilio en México, el encuentro con el Che Guevara, el viaje en el Grama, el ingreso a Cuba clandestino, un grupito de hombres que se convencieron de que había una posibilidad si se trabajaba con el campesinado explotado, y se lo convencía de que no daba más, no daba para más. Después de la revolución, Fidel no solamente fue popular en Cuba y en América Latina, sino en muchos lugares del mundo. Es más, cuando vino a la Argentina a principios de los 60, antes de anunciar el carácter marxista-leninista de la revolución, eso ocurrió años después de la toma del poder, era saludado por el diario La Nación y por la clase alta acomodada argentina, que emparentaba su lucha contra el autoritarismo con otras luchas contra otros autoritarismos como un héroe público. Después Estados Unidos se le puso de punta y muchos países del patio trasero con dirigencias coloniales se pusieron de punta con Fidel. Argentina tuvo una relación de tú a tú con Fidel. La presencia del Che Guevara en la revolución seguramente influyó muchísimo. Pero ¿de qué hablamos cuando hablamos de revolución? Porque muchas veces se dice que el peronismo a partir del 17 de octubre llevó adelante una revolución pacífica en la Argentina. ¿Con qué criterio abordamos la palabra revolución en el siglo XXI? ¿Siempre es una revolución que incluye la toma armada del poder, o ha habido y seguirá habiendo en medio de las evoluciones otras revoluciones? Fidel, ¿qué es revolución? Revolución es sentido del momento histórico, es cambiar todo lo que debe ser cambiado, es igualdad y libertad plenas, es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos, es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. Es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. Es defender valores en los que se cree al precio de cualquier sacrificio. Es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Es no mentir jamás ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar
la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestro sueño de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo. Para los que amamos un mundo diferente del mundo inmundo en que hemos nacido, para los que tenemos esperanza en el futuro de la humanidad, líderes como Fidel, hostigadísimos por el imperialismo y sus socios, por los devotos de la derecha y el capitalismo a ultranza, significa para el resto del mundo un líder de los países del tercer mundo, que entendió muchas cosas antes que el resto, incluyendo ahí el internacionalismo proletario. Recuerdan que en la relación histórica con el peronismo hubo un momento en que John William Cook, cuando era secretario general del movimiento clandestino con Perón exiliado, le propuso al líder que fuera a vivir en La Habana, que viviendo en La Habana se simplificarían cosas que no estaban muy claras cuando él vivía en la España franquista. Recordemos que ahí fueron al comienzo de la revolución a trabajar en el periodismo muchos hombres muy importantes para el futuro, Rodolfo Walsh, por ejemplo, o Gabriel García Márquez, por ejemplo, cuando también se juzgó la necesidad con Prensa Latina de que la revolución tuviera una agencia de noticias propias y no fuera víctima de las noticias permanentes de las agencias de noticias estadounidenses. Se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Durante los años del camporismo, durante el periodo del camporismo y después, la presencia de ida y vuelta, la reanudación de relaciones comerciales, la importación de vehículos fue muy fuerte. Durante los años del kirchnerismo también lo fue. Fidel intuía, al mirar la escena de América Latina, que había un combinado de liderazgos distintos, pero que él tenía que estar allí apoyando con su experiencia y con el poderío económico posible en Cuba a otros procesos. Por eso el puente con Venezuela y Hugo Chávez, el petróleo. Por eso el apoyo y la presencia física de Fidel cuando asumió Salvador Allende. Por eso le prestó un avión a Evo Morales para que viajara a China cuando Evo Morales y Bolivia no tenían avión propio. Por eso las idas y vueltas con figuras muy importantes, con Rafael Correa, con Lula da Silva. Fidel siempre estuvo y fue una figura tutelar. A pesar del hostigamiento estadounidense permanente a la figura de Fidel y a la Revolución Cubana, uno de sus famosos discursos en la Argentina, el discurso en las escalinatas de la Facultad de Derecho de la UBA. Un mundo mejor es posible, pero cuando se haya alcanzado un mundo mejor es posible, tenemos que seguir repitiendo un mundo mejor es posible y volver a repetir después un mundo mejor es posible. Les he expresado y estoy próximo a terminar, les he expresado así en estas peculiares condiciones y me alegro más la experiencia modesta de nuestro país y cómo día a día aprendíamos cosas nuevas y cuando luchábamos contra el 130% de analfabetismo, qué lejos estamos de pensar que un día estaríamos masificando los estudios universitarios,
extendiendo las universidades por todos los municipios del país a partir del capital humano que habíamos creado, sin lo cual habría sido imposible esa aspiración. Y por eso he dicho, Martí ya lo había dicho hace muchos años, que a lo que le llaman soñador él decía que los sueños de hoy serán las realidades del mañana. Los soñadores no existen, se lo dice un soñador. Una milonga para Fidel. Osvaldo Pugliese con dos cantores, con Jorge Maciel y Alfredo Belusi. Con las cuerdas bien templadas, milonga quiero cantar para el gran americano campeón. Hay que ser marxista-leninista, comunista, para reconocer el valor de la vida de Fidel, de ninguna manera. Estamos compartiendo una foto ahora de Fidel con el Papa argentino, Francisco Jorge Bergoglio. Dos potencias se saludan en la lógica de Gatica. Fidel es y será un líder unánimemente reconocido en el mundo por aquellos que entienden cómo se hace política y para qué se hace política, y cómo se hace política según las épocas. Hoy en el mundo también se celebra, se festeja, se conmemora, se recuerda el Día del Zurdo, 13 de agosto al Día del Zurdo. ¿Es un homenaje a Fidel? No lo sabemos. Sí sabemos que con otro zurdo muy famoso de la historia, otro al que no hace falta mencionar por su apellido, Diego Armando, trazó una relación extraordinaria. Y después está la historia grande con Ernesto Che Guevara, que se deslumbró con Fidel cuando lo conoció en un bar en Costa Rica, en el exilio. Lo siguió, fue una figura fundamental del proceso revolucionario, fue después ministro en Cuba, responsable de la economía. Corporizó la idea del internacionalismo, yendo a luchar a otras partes, y finalmente se fue de Cuba rumbo a lo que finalmente sería su muerte. El 18 de octubre de 1967, en un acto en conmemoración del legado de Ernesto Che Guevara, que ha sido asesinado, Fidel Castro dice sobre el Che: si queremos expresar cómo queremos que sean los hombres de las futuras generaciones, debemos decir que sean como el Che. Si queremos decir cómo deseamos que se eduquen nuestros niños, debemos decir sin vacilación: queremos que se eduquen en el espíritu del Che. Si queremos un modelo de hombre que no pertenece a este tiempo, un modelo de hombre que pertenece a los tiempos futuros, de corazón digo que ese modelo, sin una sola mancha en su conducta, sin una sola mancha en su actitud, sin una sola mancha en su actuación, ese modelo es el Che. El tema de la oratoria de Fidel, los discursos, la capacidad poética, la extensión. Gabriel García Márquez cuenta que cuando Fidel llegó al poder, cuando triunfó la Revolución Cubana, un diario de La Habana, un diario de Bogotá lo mandó a La Habana en avión para que hiciera la cobertura del inicio del gobierno de los barbudos que habían bajado de la isla maestra, de la Sierra Maestra. Cuando llegó a la isla, una cola larga, mucho control en el aeropuerto, empezó a escuchar que Fidel hacía su primer discurso en el aeropuerto. Demoró un rato el trámite en el aeropuerto, subió un auto, la radio seguía transmitiendo el discurso de Fidel. Llegó al centro de La Habana, se alojó en un hotel. Fidel seguía hablando. Deshizo su equipaje,
Salió a la calle, Fidel seguía hablando. Llegó a la plaza, Fidel seguía hablando. Fidel habló 6 horas seguidas en su primer discurso en público. Tenía cosas que decir, pero evidentemente también tenía cosas por hacer. 100 años hoy de su nacimiento, 10 desde su muerte a los 90, el próximo 25 de noviembre. Él descubrió que las minas del rey Salomón se hallaban en el cielo. Silvio Rodríguez cantando a todo lo bueno de ese proceso. Esta es la canción del elegido. ¿Eligió el destino a Fidel Castro o Fidel Castro fue una obra del pueblo cubano y de las dictaduras que lo asolaron? Las respuestas, como siempre, flotan en el viento. Y al fin bajó hacia la guerra